El pueblo lo elegía, así se llegaba a ser rey. ¿Era qué? De generación en generación. Pero usted tenía que ser de una tribu para poder ser rey. ¿Cuál era esa tribu? Judá. La excepción fue Saúl. Por eso Dios escogió a Saúl para realizar una transición entre jueces y reyes. Pero Dios nunca le prometió a Saúl que tendría una dinastía de la tribu de Benjamín. Y fue algo que Saúl no quiso aceptar. Dios llamó a David y le dijo a David: a ti te haré una casa, segunda de Samuel 7. A ti te daré un trono eterno, dice el Salmo 110. Porque el reinado, Génesis 49, se le entregó a la tribu ¿de quién? De Judá. Si usted no era de Judá, no podía ser ¿qué? Rey. Usted podía ser un buen rey como Ezequías, pero también podía ser un perverso rey como Manasés. Pero si te tocaba por herencia ser rey, nadie podía quitártelo. ¿Cómo usted llegaba a ser sacerdote? ¿Cómo se llegaba a ser sacerdote? ¿Por la tribu de quién? Si usted no era de Leví, ¿podía ser sacerdote? Y de la tribu de Leví y de una familia, Aarón. Si yo quería ser sacerdote, tenía entonces que nacer en Leví y nacer en ¿dónde más? ¿En la familia de quién? En la familia de Aarón. Si yo no era levita, yo no podía ser. Fue el problema de Ezequías. Ezequías no, Usías. Usías era de Judá. Si era de Judá, podía ser ¿qué? Rey. Pero Usías creyó que podía ser sacerdote, tomó el incensario y entró al templo. ¿Y qué le pasó? Dios lo castigó con lepra. Porque para usted oficiar en el santuario, tenía que ser ¿de qué? Tenía que ser levita. Usted podía llegar a ser rey por herencia y podía llegar a ser sacerdote también. ¿Por qué? ¿Por qué? Por herencia. Nos falta uno. ¿Cuál era el tercero? Profeta. ¿Cómo se llegaba a ser profeta? ¿Cómo se llegaba a ser profeta? ¿Por llamado de quién? Por llamado de Dios. Mientras que los otros dos cargos dependían de donde yo nací. Para ser profeta no tenía que ver con tu lugar de nacimiento, porque el profeta era uno que había sido llamado ¿por quién? ¿Llamado por quién? Por Dios. Por eso usted va a encontrar a los profetas corrigiendo a los reyes y corrigiendo a los sacerdotes, porque el profeta dependía única y exclusivamente del llamado ¿de quién? Del llamado de Dios. Yo quiero que nosotros veamos unos patrones que se dan en el itinerario profético cada vez que Dios va a ejecutar una obra especial dentro de su pueblo. Ustedes recuerdan quién fue la primera persona a la que la Biblia le llama profeta. La primera persona. María, no. ¿Qué más? Primera persona a la que Dios le llama profeta. ¿A quién? Abraham. Génesis 27. Abraham fue el primero en ser llamado profeta. Curiosamente, con Abraham, Génesis 12 y Génesis 15, comienza una nueva historia en la era humana. Antes de Abraham no existía un pueblo especial de Dios. Toda la tierra, todos los descendientes de la tierra formaban parte del pueblo especial de Dios. Pero cuando Dios llama a Abraham, lo llama y le dice: de ti haré un pueblo, una nación que se convertirá en bendición ¿para cuántos? Para toda la tierra. Así que Dios quiere formar un pueblo, Dios quiere formar una nación, pero no puede esa nación comenzar si no tiene un profeta.
Por eso la nación comienza no con un rey, comienza no con un sacerdote, comienza con Abraham, y a Abraham se le llama ¿cómo? Profeta. En Génesis 15, a Abraham se le da una profecía de tiempo. ¿Una profecía de qué? ¿Una profecía de qué? De tiempo. Vamos a leer ese pasaje. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13. Jehová le dijo: ten por ciento que tu descendencia habitará en tierra lejana, será esclava allí y será oprimida. ¿Por cuántos? ¿Por cuánto? Por 400 años. Así que vamos a repetir el modelo. Dios va a establecer una nación, un pueblo. Para establecer ese pueblo, ¿llama a quién? ¿Llama a quién? A Abraham, que es un profeta, y le da una profecía de tiempo equivalente a ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 400 años. Transcurren los siglos. Los descendientes de Abraham fueron ¿a dónde? ¿Fueron a dónde? A Egipto. El pueblo se olvidó del Señor. El pueblo quedó, como había dicho la profecía, en una completa esclavitud. Dios ahora necesita realizar una obra y crear otra vez al pueblo que le había transmitido a Abraham. ¿Qué es lo primero que Dios hace? ¿Qué es lo primero que Dios hace para sacar al pueblo de Egipto? ¿Llamó a quién? ¿Llamó a quién? A Moisés. ¿Llamó a quién? Para que sirviera de profeta. Y Moisés tenía que venir ahora a ratificar el cumplimiento de la profecía hecha a Abraham, una profecía de tiempo, 400 años. Y ahora viene Moisés y le dice al pueblo: Dios me ha llamado a mí, vamos a salir de Egipto. Pero al salir de Egipto, Moisés está diciendo que los 400 años de Abraham, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Se cumplieron. Se cumplieron. Así que cuando un profeta proclama una profecía de tiempo, tiene que venir otro profeta a decir que la profecía ¿qué? Se cumplió. Y dice el libro de Éxodo que en el mismo día salieron los hijos de Israel de Egipto. La profecía dada a Abraham se cumplió. Y el cumplimiento de esa profecía de tiempo lo ratifica otro profeta. Ahora noten esto. Así como cuando Dios iba a crear a la nación, llamó a Abraham para profeta, ahora Dios va a crear un pueblo que va a salir del éxodo. Es el segundo gran momento de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El primero fue con el llamamiento de Abraham. El segundo es: ahora necesito que mi pueblo llegue a Canaán. Pero no puedo llevar a mi pueblo a Canaán si no tengo un ¿qué? ¿Un qué? Un profeta. Ahora vamos a ver otro elemento en los modelos. Cuando ese profeta es llamado para ratificar el cumplimiento de la profecía de tiempo, siempre vamos a encontrar un reavivamiento y una reforma en dos aspectos clave. En el libro de Éxodo encontramos ese reavivamiento y esa reforma en el santuario. Se le da el santuario al pueblo, y en el sábado. Éxodo 16, de inmediato Dios viene a demandar el cumplimiento de la observancia del sábado. Y en Éxodo 25 hasta el 40, Dios demandando la santidad del pueblo para que protegiera el lugar santo que había establecido en medio de ellos, el santuario. Vamos a encontrar ahora esos dos elementos: sábado y qué, sábado y qué, sábado y qué, y santuario. Pasa el tiempo
momentos altos, momentos bajos. Llegamos a un periodo donde precisamente, dice Segunda de Crónicas 36, que por haber contaminado el santuario y por haber transgredido el sábado, Dios mandó a Nabucodonosor para que se llevara cautivo a los israelitas. Viene una profecía de tiempo, Jeremías capítulo 25. Y esa profecía de tiempo que da el profeta Jeremías, ¿cuántos años eran? ¿Cuántos años eran? 70 años. El pueblo se va. Y ahora viene el tercer gran momento. El tercer gran momento. Noten que cada momento comienza en libertad, pero termina con una esclavitud. Como Abraham comienza con libertad, pero terminan como esclavos en Egipto. Moisés comienza con libertad, pero termina con el pueblo esclavo en Babilonia. Ahora viene el tercer gran momento, que es la salida del pueblo. ¿De dónde? En la salida del pueblo de Babilonia. Se necesita ahora para sacar al pueblo de Babilonia, ¿un qué? Un profeta. Y ahí tenemos a el mismo Jeremías, tenemos a Ezequiel y tenemos también ¿a quién? A Daniel. Y el libro de Esdras va a hablar de los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Quién da? ¿Quién da? Así como Moisés marca el cumplimiento de la profecía de tiempo que se le había hecho a Abraham, ¿quién es el que dice: se acabaron los 70 años pronunciados por Jeremías? ¿Quién es? Daniel. Daniel capítulo número 9. Estuve yo leyendo el libro del profeta Jeremías hasta cuándo se cumplirían las desolaciones, y Daniel dice: ya, Señor. Y comienza Daniel a orar precisamente para que Dios se acuerde de la profecía que había dado. Así que Daniel viene ahora y confirma que la profecía de los 70 años de Jeremías, ¿sé qué? Se cumplieron. Y ahora el pueblo, Esdras 1, comienza una tercera gran etapa. Sale del cautiverio babilónico. Y en los libros de Esdras y de Nehemías vamos a ver que la salida del cautiverio babilónico conllevaba la restauración del santuario y la restauración de ¿qué más? Del sábado como día de reposo. Daniel da otra profecía, capítulo 9. 70 semanas están determinadas para ti y para tu pueblo. Y en el 8:13 en el 8:14 ha dado otra profecía. Pasarán 2300 tardes y mañanas y el santuario sería ¿qué? Purificado. Así que encontramos a un profeta que en un momento clave de la historia del pueblo de Dios lanza una profecía de tiempo. Pasan los años. ¿Quiénes ratifican el cumplimiento de la profecía de Daniel? ¿Quiénes ratifican el cumplimiento? No. Jesús. Así comenzó su ministerio en Marcos 1. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo señalado por Daniel de la venida del Mesías. Juan el Bautista, cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte a la mitad de la tercera de la semana. Y Esteban y Pablo, el final de las 70 semanas. Un profeta tiene que venir, Jesús, Juan el Bautista, Pablo, Esteban, a ratificar el cumplimiento de lo que Daniel había dicho. Pero ahora comienza un cuarto momento en la historia del pueblo de Dios. Hemos visto 3. ¿Cuál fue el primero? Abraham. El segundo, el éxodo con Moisés. El tercero, el exilio babilónico, la salida del exilio. Pero ahora viene el cuarto. Y el cuarto ya no es para Israel. ¿El cuarto es para quién? Es para nosotros, es para la iglesia.
Ahora, por eso, las 70 semanas están determinadas para ti y para tu pueblo. Pero cuando termina ese periodo para tu pueblo, comienza ahora otra nueva etapa que es para la iglesia de Dios. Jesús y los apóstoles están comenzando ese nuevo momento. Y así como Abraham, el éxodo y el exilio babilónico necesitaron la dirección de profetas, el nacimiento de la iglesia también tenía que contar ¿con quién? Con profetas. Y era lo que el pastor Tavera acababa de explicar hace un momento. Pero Jesús y los apóstoles ratificaron ¿cuál profecía? ¿Cuál? La de las 70 semanas. Queda una profecía de Daniel. Una profecía de Daniel que necesita ser validada ¿por quién? ¿Han captado la secuencia? Siempre que hay en la Biblia una profecía de tiempo, Dios suscita a otro profeta para que diga lo que aquel profeta dijo ya se cumplió. Moisés, ¿cuántos años? ¿Cuántos años Abraham? ¿Abraham cuántos años? ¿Lo cumplió quién? Moisés. Los 70 años de Jeremías, ¿lo cumplió quién? Daniel. Las 490 semanas, las 70 semanas, 490 días, lo anuncia el cumplimiento ¿quiénes? Jesús, Juan el Bautista, Pablo, Esteban. Pero nos queda una profecía de tiempo que necesita ser ratificada por un profeta. Hay un libro, mira a ver si está ahí se llama El Don de Profecía, es uno de los clásicos, El Don de Profecía. Es un libro que publicó Yatpa. El Don de Profecía en la historia y en las escrituras. Es una joya de material para entender bien el don profético. Y entre los adventistas está la discusión. El don de profecía ha sido permanente en la historia. Y entonces entre nosotros hay dos corrientes. Un grupo que dice el don de profecía siempre estuvo, desde los apóstoles y nunca cesó, ha estado todo el tiempo en la iglesia. Y otro grupo que dice hubo una interrupción en el don profético hasta el tiempo del fin. Yo creo que el hecho de que una persona haya tenido una revelación no la hace profeta. ¿Dónde era que yo estaba? En Guatemala la semana pasada y conocí a una señora a la que Dios le mostró en sueños que la iglesia adventista del séptimo día era su iglesia en esta tierra, y le decía a la señora: vaya a esa iglesia. Y ustedes, yo estoy seguro que habrán escuchado testimonios similares. ¿Significa eso que esa hermana es profeta? No. Yo creo que a lo largo de la historia humana Dios siempre ha tenido comunicación con personas, y que a una persona le ha dado una visión, y que a una persona le ha dado un sueño, y que a una persona le ha hablado, pero eso no hace a esa persona profeta. Dios puede darte un mensaje a ti, pero ese mensaje que Dios te da a ti no tiene un poder autoritativo sobre su pueblo. El hecho de que Dios le haya dicho a esa hermana que venga a la iglesia adventista el séptimo día no es que la palabra de esa hermana ahora tiene autoridad sobre mí. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, no, yo creo que sí, y está documentalizado. Muchísima gente a la que Dios a lo largo de la historia le habló. Nabucodonosor, usted ha dicho un buen ejemplo. ¿Era profeta Nabucodonosor porque Dios le hablaba en sueños? No era profeta. Es interesante que desde la muerte de Juan,
Pasamos por el siglo II, por el III, el IV, el V, siglo XII, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y no encontramos en la historia de la iglesia a ninguna persona a la que la iglesia la haya reconocido como profeta o como profetisa. Que el catolicismo o el protestantismo hayan dicho: este sí, es nuestro profeta. Cuando algunos intentaron darle a Lutero la categoría de profeta, Lutero y los demás reformadores se negaron por completo a aceptar dicha categoría. Incluso una corriente fuerte del protestantismo negaba que el don de profecía tuviera vigencia más allá de la época apostólica. No había. Curiosamente, cuando entramos al siglo XIX, a los 1800, comenzaron a suscitarse un grupo enorme de hombres y mujeres que decían: nosotros somos profetas, nosotros tenemos el don de profecía. Y que algunos fueron reconocidos por ciertos sectores del cristianismo. José Smith, entre los mormones, Anna Baker Lead. Hay una historiadora de la religión norteamericana que dice que para el tiempo en el que Miller estaba predicando, contaron 315 personas que decían: nosotros hemos recibido revelaciones proféticas del Señor. 315. ¿Por qué? Porque es en el siglo XIX cuando comienzan a suscitarse gente diciendo: somos profetas, somos profetisas, créannos nosotros, aquí estamos, escúchennos, esta es la voz del Señor. A tal punto que los milleritas tomaron un voto en la convención de Albany y dijeron: nosotros no creemos ni en sueños, ni en visiones, ni en revelaciones proféticas. ¿Qué mano está actuando detrás de todo este fanatismo para surgir profetas en la época alrededor de 1844? ¿Qué mano creen ustedes que estaba ahí actuando? Satanás sabe que Dios tiene que suscitar un profeta para que diga que la profecía de Daniel 8:14 se cumplió. Y no es Miller. Miller interpretó la profecía, pero Miller no tenía la categoría para venir ahora y ratificar el cumplimiento de lo que Daniel había dicho. Para ello Dios necesitaba un profeta. Y Satanás, consciente de que Dios va a suscitar un profeta en ese tiempo, desató una ola de falsos profetas para desacreditar el verdadero don profético que se iba a manifestar en el pueblo remanente de Dios. Y casi lo logra, porque ese grupo, entre los cuales estaba Miller, Joshua B. Hines y otros hombres influyentes, decidieron que en el movimiento millerita, de donde surgimos nosotros, no se iba a aceptar ninguna revelación profética. Satanás preparó el camino para que cuando el N. de White surgiera dentro de nosotros, la iglesia la rechazara. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y entonces, en diciembre de 1844, Dios llama a Elena G. de White a ejercer el ministerio profético. Y con Elena White entonces van a suceder varias cosas. El nacimiento de la nación con Abraham nace con el llamamiento de un profeta. La salida del pueblo de Egipto comienza con el llamamiento de un profeta. El regreso del exilio incluye el llamamiento de un profeta. El nacimiento de la iglesia cristiana comienza con el llamamiento de un profeta. Por lo tanto, siguiendo esa misma secuencia,
el remanente de Dios para el tiempo del fin tenía que contar ¿con qué? Con un profeta. Un profeta que dirigiera la atención del mundo al cumplimiento de la profecía de tiempo que faltaba, la de los 2300 días. Un profeta que llamara la atención del mundo a la verdad del santuario. Y un profeta que llamara la atención del mundo ¿a cuál otra verdad? A la verdad del sábado. Los tres elementos que certificaban la validez del ministerio profético en la antigüedad se compaginan para certificar la validez del ministerio profético de Elena White. Esa es la gran diferencia entre ella y los demás profetas que se suscitaron en aquel tiempo. Los demás profetas no certificaron el cumplimiento de Daniel 8:14, más bien lo rechazaron. Los demás profetas no confirmaron la verdad del sábado, más bien la rechazaron. Y por supuesto, los demás profetas se levantaron en contra de la enseñanza que tenía la iglesia remanente con respecto al santuario, pero Elena de White viene y la ratifica. Esa es una de las razones por la que los adventistas decimos: no hay más periodos proféticos por cumplirse, no hay más, porque el último gran periodo era el de los 2300 días y Dios levantó al profeta para que dijera: se cumplió. Por eso ella misma dice en Eventos de los Últimos Días que ya no quedan más periodos proféticos pendientes para el pueblo de Dios, porque no hay un profeta, no es necesario que se suscite un profeta para confirmar esos periodos proféticos, porque ya se cumplieron, ya se acabaron, ya se agotaron. Ese patrón que yo le acabo de presentar sugiere que Elena de White se inserta entre las grandes profetisas de la historia del pueblo de Dios, porque cumple con esa misma secuencia y con ese mismo patrón que yo le acabo de presentar a ustedes. Ahora, es interesante lo que pasó con Elena White. Ustedes recuerdan que en Israel hubo alguna reina. ¿Había reina en Israel? No hubo reinas en Israel. No era reina de Israel. Y era reina en función de que era la esposa del rey. Pero no fue en Israel. Tú podrías decir entonces, y Jezabel, el rey era Acab. El rey era Acab. No había reinas en Israel, porque el derecho al reinado se había limitado de manera exclusiva a un hombre. Encontramos sacerdotisas en Israel. Sacerdotisas. No hay sacerdotisas en Israel, porque para ser sacerdote había que ser varoncito y había que nacer en Leví. Pero eso era por herencia. Ahora, cuando Dios llama a un profeta, que es más que ser sacerdote y que es más que ser rey, Dios no mira su familia, porque usted podía tener a uno como Balaán, que no era ni siquiera israelita. Dios no mira si es mujer, porque Dios podía escoger a Débora para que sea profetisa, y era ¿qué? Y era mujer. Dios nunca le delegó la soberanía a llamar profeta a ningún hombre. Eso es una obra que le correspondía a él. Y para Dios, llamar a un profeta era un evento mucho más grandioso que nombrar a un rey o que nombrar a un sacerdote, porque se colaron muchos demonios de reyes y de sacerdotes. Pero cuando Dios llamaba a un profeta llamado por Dios, es porque ese profeta reunía los requisitos de Dios. Con Elena White pasó algo sumamente interesante. ¿Fue Elena White la primera opción?
se llamó a un pastor blanco. Hasenfoss no quiso. Se llamó un pastor negro, William Foy, y hay discusiones entre nosotros. William Foy rechazó el llamado o lo aceptó. Hay un grupo entre los que me incluyo yo que creo que no, que William Foy hizo su ministerio. Lo que pasa es que el ministerio de William Foy era un ministerio precursor, cortitico, breve, como el de Juan el Bautista. Y yo digo que sí, que William Foy lo aceptó porque William Foy publicó sus visiones. Usted puede buscarle en internet las William Foy visiones y experiencias cristianas. Y él va a contar. Era un negrito. ¿Era qué? Era un negrito. Dios llamar como profeta a un negrito en medio de una sociedad donde se tomaba en poca estima la palabra de un negro, era Dios decirle a la sociedad: a mí no me importa lo que ustedes piensen, este es mi profeta y a él ustedes van a tener que oír. Dios rompiendo un parámetro. Pero todavía más grande era romper un parámetro llamando a una mujer en una sociedad también dominada por el machismo, donde se tenía a la mujer como un ser de poca estima. No, a esa yo vengo, la llamo. ¿Y de qué queremos poner, Señor? Me la vas a poner de profetisa. Y hombres y mujeres y todo el mundo me la oye y me la respeta. Profetiza. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó eso? Yo quiero encaminarlos a ustedes ahora a que veamos otra vertiente del llamamiento profético. La primera visión que se le da a un profeta, ¿cuál visión? ¿Cuál visión? La primera, desempeña un papel sumamente trascendental en el desarrollo de ese profeta. Vamos a ver algunos modelos. Vamos a ver algunos modelos. Génesis capítulo 15. Noten cómo cuando uno ya comienza a ver cierto cuadro, entonces los detalles toman importancia. ¿Recuerdan ustedes a alguien así a la que la Biblia dice: y vino la palabra de Jehová a fulano diciendo? ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran esos? Jeremías, Isaías, todos esos hombres, Ezequiel. Vino la palabra de Jehová. Era el término técnico que se utiliza en la Biblia para hablar de que Dios se iba a revelar a un profeta. Y en Génesis 15, así es que Dios aparece para hablarle a Abraham. Vino la palabra de Jehová, ¿a quién? Vino la palabra de Jehová, ¿a quién, hermanos? Diciendo: no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham, comienza el diálogo entre Abraham y Dios por la descendencia. Versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, porque Dios le prometió que le iba a dar una descendencia grande que ni las estrellas él podía contar. Versículo 5, versículo 6, yo Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta heredad. Todo lo que vamos a encontrar luego en la vida de Abraham es el desarrollo de ese llamamiento. Te saqué de Ur de los Caldeos para hacer de ti una gran... Y esa es la historia, comienza ahí. Comienza ahí. El libro de Génesis precisamente termina hablando de esa gran nación. De esa gran nación. Lo que Dios le dice a Abraham en ese primer encuentro es lo que va a acontecer a lo largo de su ministerio. Veamos otro ejemplo. Libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo número 3. Éxodo, capítulo número 3.
Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Versículo 2. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, él vio que la palabra ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora para contemplar esta gran. Ya hemos visto dos modelos en los que Dios le habla al profeta. Un modelo es por medio de él, un mensaje como oral. Vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo. Pero hay otro modelo en el que Dios se revela a un profeta, y es por las visiones. Lo hemos estudiado en la lección de esta semana. Daniel 7, en la revelación de ese capítulo le llegó a Daniel por medio de ¿qué? Sueños y visiones de la noche. Moisés está teniendo una gran visión. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy, no te acerques, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Versículo 7. Jehová dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido su angustia, pero he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Eteo, del Jebuseo. Versículo 9. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto la opresión de ellos. Versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo. ¿De dónde? De Egipto. Todo lo que vamos a encontrar desde el capítulo número 4 es el desarrollo de esa visión. En esa visión la orden fue clara: tengo un trabajo para ti, te toca ir a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo se cumple eso que Dios dijo. Eso que Dios dijo. Un último ejemplo. Apocalipsis capítulo 1. El mismo patrón usted lo va a encontrar en Isaías, lo va a encontrar en Jeremías, lo va a encontrar en Ezequiel. Esa primera visión marcó el punto de inicio de ese ministerio, y a lo largo lo que vamos a ver es al profeta cumpliendo precisamente con lo que Dios le dio en esa primera visión. Pero Apocalipsis capítulo 1. La primera visión de Juan en Apocalipsis comienza en el versículo número 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que llegaba hasta los pies. Su cabeza era como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. Yo soy el alfa y el omega, yo tengo las llaves del Hades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que usted encuentra en Apocalipsis 1, le dejo de tarea eso. Usted, cuando lea Apocalipsis 2 y 3 en el mensaje a las iglesias, lo que va a ver es que cada mensaje tiene como introducción la revelación que se le dio a Juan en Apocalipsis 1 del 12 al 20. ¿Quieren ver un ejemplo? Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a Apocalipsis 1, 20. No, 1.20 no, 1.17, no temas, yo soy el primero y el último. El 18, el que vive y estuvo muerto. Vamos a tomar el de la Odisea, el mensaje a Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David y cierra y ninguno que hace. El que cierra y ninguno abre. Apocalipsis 1:18. El que vive y estuvo muerto, pero vivo por los siglos de siglos. Y tengo las llaves de la muerte y de qué más.
y del ADN. Entonces, lo que vamos a encontrar en las iglesias es un desarrollo de esa primera visión que Juan recibe en Apocalipsis 1 del 12 al 20. Siguiendo ese mismo patrón, nosotros deberíamos entonces tomar la primera visión de Elena White, que fue la visión con la que ella recibió el llamamiento al ministerio profético, y dedicarle un tiempecito a esa visión para que nosotros podamos entender los elementos clave del ministerio profético que ella desarrolló. Yo quisiera entonces que en esta última parte de mi presentación podamos ver esa primera visión de Elena White. Y vamos a encontrar allí cosas sumamente interesantes. Usted puede encontrar esa primera visión en primeros escritos, la puede encontrar en notas biográficas. Yo voy a tomar la descripción que se hace de ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, páginas 62 y 63. Recibí mi primera visión no mucho después del chasco de 1844. Yo no lo voy a leer todo, solo voy a resaltar algunos aspectos clave de esa visión. Dice ella: sentí el poder de Dios sobre mí como nunca antes lo había sentido. Y entonces cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en ella, ella de inmediato sale a buscar al pueblo adventista. Esto es lo primero que yo quiero que resaltemos de esa primera visión, porque algunos, como pasamos por alto la primera visión, nos vamos a declaraciones totalmente divorciadas de la realidad y terminamos enseñando cosas contrarias a lo que Elena White pensó. Ella dice: el Espíritu de Dios desciende sobre mí, y lo primero que el Espíritu hace en ella es: busca a tu pueblo. Y entonces comienza a buscar el movimiento adventista. ¿Dónde? ¿Dónde lo comenzó a buscar ella? En la tierra. ¿Pero qué? Y entonces se desesperó y el ángel le dijo: mira más arriba. Levanté mi vista y vi un sendero recto y estrecho que corría por encima del mundo. ¿Que corría por dónde? Y oigan bien ahora, el pueblo adventista viajaba por ese sendero hacia la ciudad. Detrás de él, al comienzo del sendero, había una luz brillante que el ángel identificó como el clamor de medianoche. La luz brillaba en todo el sendero, los pies, para que los pies de los caminantes no tropezaran. Jesús mismo conducía a su pueblo. ¿Quién conducía al pueblo? Jesús. Y el pueblo estaba salvo mientras mantenía sus ojos fijos ¿en quién? Yo quiero llamar la atención a esto en primer lugar, porque algunos dicen que Elena de White tuvo un proceso de conversión en su vida, que Elena de White comenzó siendo legalista, comenzó en el Sinaí y que empezó a dar un viaje ¿hacia dónde? ¿Cuál monte? Hacia el monte Calvario, hacia el Gólgota. Y entonces dicen ellos, al principio de su ministerio profético era legalista, pero al final de su ministerio profético era cristocéntrica. Noten cómo después de 1888 ella escribe El deseado de todas las gentes en 1896, Palabras de vida del gran maestro en 1900, el discurso maestro de Jesucristo en 1898, el ministerio de curación en 1905. O sea, todos son libros que exaltan a Cristo. Pero cuando uno ve la primera visión de Elena de White siempre tuvo consciente que el que quiera salvarse siendo parte del movimiento adventista, para lograr eso tiene que poner sus ojos ¿en quién? ¿En quién? Como no entendemos la primera visión, no nos percatamos que lo que ella hace después de 1888 es desarrollar lo que el Señor le había dicho en su primera visión. Nadie
Nadie entrará al cielo por guardar la ley. Nadie. Todo el que entre al cielo llegará al cielo única y exclusivamente por los méritos de Jesús. Y Elena de White dejó eso bien claro desde su primera visión. Desde su primera visión. El secreto del éxito del pueblo adventista es mantener sus ojos puestos en Jesús. Dice ella, pero pronto muchos se cansaron porque consideraban que la ciudad estaba demasiado lejos. Jesús los animaba levantando su brazo glorioso. Otros temerariamente negaban la luz que había detrás de ellos y decían que Dios no era el que había dirigido a su pueblo. En esos casos la luz que había detrás de ellos se apagaba y dejaba a sus pies en completas tinieblas, por lo que tropezaban y perdían de vista el sendero y a Jesús y caían en las tinieblas del mundo malvado. Segundo elemento que quiero resaltar de esa visión: no es verdad que el movimiento adventista no llegará al cielo. Eso es falso. No es verdad que la solución está en abandonar el movimiento adventista y buscar otro camino. Porque Elena de White menciona a los que hicieron eso en su primera visión. Pero luego vienen algunos de entre nosotros que se creen que saben más que Elena White y dicen: si usted quiere salvarse, sálgase del adventismo, porque el diablo se va a llevar a todos esos adventistas. Venga, sálgase de ahí, corra. Sí, Elena de White habla de ese grupo, pero cuando ese grupo se levantaba en contra del mensaje adventista, Elena de White lo que dice es que ese grupo perdía de vista a Jesús, y al perder de vista a Jesús se cayó en las tinieblas del mundo. Cuando alguno de nosotros hacemos ecos de ese tipo de mensaje, usted está precisamente haciendo lo contrario a lo que se le presentó a Elena de White en esa primera visión. Ay, que cómo va a ser que haya gente mala en la iglesia. Pero ella lo dijo en esa primera visión. Ella dice: había un grupo que tenía sus ojos fijos ¿en quién? En Jesús. Había otro grupo que dijo: el camino es demasiado largo, se desanimaron y se cayeron. Había otro grupo que decía: ese mensaje es falso, salgamos de aquí, y también se cayeron. Pero los únicos que permanecieron fueron los que se quedaron dentro del movimiento adventista. Eso lo está diciendo su primera visión, hermanos. A mí no me venga con una cita de por aquí, de por allí, de por allí. No. Nunca ella va a contradecir eso. Nunca lo va a contradecir, al contrario. Todo su ministerio fue precisamente para desarrollar el concepto del compromiso que tiene el pueblo adventista de concluir el mensaje, de preparar a la iglesia para recibir al Señor, de darle el mensaje de salvación al mundo y que juntos todos ascendamos al cielo. Pero no hay un remanente dentro del remanente, no hay eso. No hay que vámonos a salir de este grupo para formar otro. La primera visión es muy clara en cuanto a eso. No. Sigue diciendo la sierva del Señor, que junto con nosotros estaba andando la sinagoga de Satanás. En esa visión donde ella vio el movimiento adventista, ¿también vio a quién? Ella está haciendo entonces un contraste. En esa primera visión ella está dejando dos grupos claramente delimitados: el movimiento adventista y la sinagoga de quién. Todo el que no está en la sinagoga de Satanás, ¿a dónde está? En el movimiento adventista. Pero el que no está en el movimiento adventista, ¿hacia dónde va? Dos grupos muy claros.
Al final de la visión, dice ella, los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio mientras Jesús hablaba. Los que tengan manos limpias y corazones limpios podrán permanecer firmes. Mi gracia es suficiente. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo remanente en el tiempo del fin de Jesús? ¿Mi gracia es qué? ¿Mi gracia es qué? Mi gracia es suficiente. Otra vez, otra vez. ¿Quieres llegar al cielo? La primera parte de la visión, pon tus ojos en Jesús. ¿Quieres llegar al cielo? Mi gracia es ¿qué? Hermano, esto es diciembre de 1844. Estos no son los artículos que forman parte del libro Fe y Obras. No, tenemos ahí Fe y Obras. Marlon, Sergio no trajo el clásico del don de profecía. El hermano Sergio lo vamos a colocar en la sinagoga de Satanás. Sigue diciendo la cita: habéis lavado vuestros vestidos en mi sangre y habéis permanecido firmes en mi verdad. Otra vez está hablando ya del movimiento adventista. Cuando entró al cielo, reciben su manto blanco, todos están vestidos de gloria, con una ropa que le llega hasta los pies. Los ángeles están alrededor nuestro, estamos en el mar de vidrio, y a ese grupo que ella identifica como movimiento adventista le dice: ustedes están aquí porque lavaron su sangre, sus vestidos en mi sangre, y habéis permanecido firmes en mi verdad. Otra vez, otra vez. Desde el principio de su ministerio, Elena de White quería que los adventistas entendiéramos que si llegamos al cielo, no será por nuestra justicia, será porque nuestra ropa fue lavada con la sangre de Cristo Jesús. Eso está ahí, hermanos, en la primera visión. Entender la primera visión nos ayudará a entender ¿qué? Nos ayudará a entender ¿qué? El resto de su ministerio profético. Y hay cosas tan claves y tan fundamentales en esa primera visión que si nosotros la hubiéramos entendido, hubiéramos evitado muchas interpretaciones erróneas que hay de declaraciones en los escritos de Elena White. Desde mi perspectiva, que no necesariamente tengo que estar en lo correcto, yo creo que desde el mensaje dado por Juan en Apocalipsis, Dios no había levantado a un profeta a la altura y al nivel en el que lo hizo cuando suscitó a Elena White. Voy a terminar mi primera parte con esta reflexión. ¿Por qué Dios tuvo que levantar un profeta para el pueblo remanente en el tiempo del fin? ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos dicho, para ratificar la profecía de los 2300 días, para restaurar dos verdades claves, sábado y domingo, y sábado y santuario, el sábado en contra del domingo, sábado y santuario, y porque siempre que Dios suscita a un pueblo, ese pueblo tiene que tener ¿qué? Tiene que tener la dirección de un profeta, la instrucción de un profeta. Pero hay un detalle más, hay un detalle más. Hay una declaración que ella misma hizo. Yo no sé, yo no soy Dios, Dios es el que sabe si necesita llamar a un profeta otra vez. Yo no sé si lo va a hacer.
Yo pudiera, humanamente hablando, decir, no, yo creo que no, pero un profeta solo pertenece ¿a quién? Y si Dios decide llamar uno, lo llamará. Pero hay una clave interesante, y es un patrón que nosotros siempre también lo podemos encontrar en la Biblia. Cada vez que Dios suscitaba a un profeta, es porque el pueblo le había dado la espalda a la revelación profética anterior. Llamó a Moisés porque en Egipto el pueblo se había olvidado de Dios. Llamó a los profetas en el exilio para que otra vez tomaran el pueblo y lo pusieran ¿por dónde? ¿Por dónde? Por los caminos del pueblo de Dios. Vino Jesús, Juan y los apóstoles del Nuevo Testamento para no derogar lo que los profetas anteriores habían dicho, sino para que el pueblo volviera precisamente a la revelación profética que habían echado atrás. Si Dios llama a un profeta en el tiempo del fin, es porque el cristianismo del tiempo del fin se había olvidado ¿de quién? ¿Se había olvidado de quién? De su palabra. Y le había dado la espalda a la palabra de Dios, la había rechazado. Se necesitaba entonces un profeta que viniera y le dijera a la iglesia, hay que volver ¿a dónde? ¿Hay que volver a dónde? ¿Hay que volver a dónde? A la palabra. O sea, el profeta nunca viene para sustituir la revelación profética que lo antecedió. El profeta viene para decirte al pueblo, mira, aquí está la palabra, tú tienes que volver a ella y creerla. Era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, traer el pueblo de vuelta a lo que Moisés había dicho. Fue lo que hizo Jesús. A Moisés y a los profetas vosotros tenéis por testigo. Vayan a ellos. Dios no llama a Elena White para que Elena White venga a sustituir la Biblia. Dios llama a Elena White para que Elena White traiga al pueblo de vuelta ¿a dónde? ¿De vuelta a dónde? De vuelta a la palabra. Así guió ella su misión. Dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 622, lo siguiente: algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusas, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. ¿Hacerlo volver a dónde? ¿Cuál es el papel de los testimonios? ¿Cuál es el papel de los testimonios? O sea, viene Elena White y te dice, tengo un testimonio para ti, pero no te tengo un testimonio para que tú agarres mi testimonio y lo conviertas en palabra. Te estoy dando mi testimonio para que mi testimonio te lleve ¿a dónde? Te lleve a la palabra. Y escuchen bien esto: si nosotros, hablando de la iglesia cristiana, nos hubiéramos dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma y la perfección cristiana, no hubiera sido necesario los testimonios. ¿Qué es lo que marca la necesidad del testimonio? Que el pueblo le ha dado la espalda ¿a qué? A la palabra. Mientras el pueblo respete la palabra, el pueblo no tiene necesidad ¿de qué? Y esto es algo que los adventistas tenemos que entender. Dios no nos dio a Elena White como una segunda Biblia. Por eso es que muchos evangélicos y otras personas, cristianas o no cristianas, lanzan un ataque feroz sobre nosotros, porque la impresión que nosotros damos es que en Elena de White tenemos una segunda Biblia. Pero ella no se consideraba como una segunda Biblia. Ella dice, mi papel es tomarte a ti, incrédulo, imperfecto, que no respeta la Biblia, que no ama la palabra, tomarte de la mano y traerte a leer ¿qué? ¿A leer qué? ¿A leer qué, hermanos? A leer la palabra. Eso fue lo que hicieron los profetas antiguos, traer al pueblo a leer la palabra. Pregunto, ¿se está cumpliendo en nuestras vidas
ese aspecto clave e importante del ministerio de Elena White? ¿O será que muchos de nosotros leemos los testimonios, pero no leemos qué? ¿No leemos qué? No leemos la palabra. Va a haber una sesión de preguntas ahora. No leemos la palabra. ¿No leemos qué? No leemos la palabra. Elena de White nos está diciendo: Dios me llamó a mí para decirte a ti que vuelvas ¿a dónde? ¿Que vuelvas a dónde? Busquen la historia de Israel. Cuando Dios suscitaba profetas, era porque el pueblo le había dado la espalda a la palabra. Y el profeta venía para llevar el pueblo ¿a dónde? De manera que si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿necesitamos otro profeta para el tiempo del fin? Entonces, el planteamiento de esa pregunta sugiere que el pueblo no tiene sus ojos puestos ¿en qué? Porque si tenemos los ojos puestos en la palabra, dice ella, no necesitamos más testimonios. Si usted me pregunta a mí, y pastor, ¿en este momento necesitamos una profetisa? No, no necesitamos una profetisa. ¿Por qué no necesitamos una profetisa? Porque por lo menos como organización, los adventistas no le hemos dado la espalda a la palabra. Más bien, somos los únicos que tenemos un compromiso completo con toda la revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Somos los únicos que tenemos un compromiso completo con la obediencia a los mandamientos de Dios, tal y como están presentados en su palabra. Obedecer la palabra y estar apegados a la palabra es suficiente para que la palabra de Dios sea escuchada en nosotros. Por lo tanto, tú, si obedeces la Biblia, no necesitas que venga un profeta a decirte lo que tienes que hacer. El profeta vendrá cuando tú estés en apostasía. Y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día no estamos en apostasía. Más bien nos empeñamos día tras día en someter cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de la palabra del Señor. Yo vuelvo y pregunto, ¿está teniendo en nosotros ese efecto el ministerio profético de Elena White? ¿O será que alguno de nosotros la hemos agarrado a ella y ya Elena White lo dijo, y si la Biblia lo dice o no lo dice no me importa, ya Elena White lo dijo, y pareciera entonces que la autoridad de Elena es más grande que la autoridad bíblica? Y no es así. No es así. El día en el que como iglesia, no como iglesia, el día en el que como individuo, tú y yo, volvamos a la Biblia y le demos el primer lugar a la Biblia, entonces Elena de White podrá reclamar la profecía de Apocalipsis 14:13. Mis obras conmigo siguen porque logré que Vladimir dejara de estar concentrado en mí y se concentrara ¿en qué? En la Biblia. Así que yo logré mi objetivo en Vladimir porque lo saqué del hoyo donde él estaba y le dije: Vladimir, yo no soy la luz, yo soy apenas una luz menor, un pedacito de luna que te quiere llevar hacia el sol, que está ¿dónde? ¿Que está dónde? Que está aquí. Ojalá entonces, hermanos, que al leer el camino a Cristo, que al leer mensajes selectos, que al leer los testimonios para la iglesia, nosotros entendamos que el propósito de esos escritos es llevarnos ¿a dónde? ¿Es llevarnos a dónde? Es llevarnos a la palabra. Y que cuando lleguemos ahí, nada ni nadie podrá removernos. Dime, ¿dónde está el pastor? Voy a abrir una sesión de preguntas, no veo a Reynolds por acá. Bueno, feliz tarde. Hay muchas personas que dicen que Elena de White está en un nivel abajo, pero por lo general
está a un nivel debajo de la Biblia, o sea, en sus escritos, como lo estaba mencionando usted. Pero normalmente se suben en la plataforma y predican solo con el espíritu de profecía, aludiendo a que eso también es palabra de Dios. Déjenme explicarle un asuntito que va ligado con el comentario y la pregunta que él está haciendo. Una cosa es el nivel de autoridad y otra cosa es la inspiración. Los adventistas no creemos en grados de inspiración. Es decir, nosotros no creemos que la inspiración de Moisés es más que la inspiración de Ageo, o que la inspiración de Pablo es menos que la inspiración de Juan cuando escribió el Apocalipsis. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te da una categoría menor o mayor de inspiración. El Espíritu Santo te inspira. Ahora, los niveles de autoridad sí varían. Yo creo que cuando yo me siento a escribir un editorial de Para Prioridades, la revista misionera nuestra, yo creo que yo lo hago inspirado por Dios. Yo creo que cuando el sábado en la mañana yo subo a un púlpito a presentar la palabra, yo subo ahí convencido de que Dios puso en mí palabra para su pueblo. Pero yo nunca pensaría, aunque creo que el Espíritu Santo me mueve a escribir o a predicar, yo nunca pensaría que un artículo de prioridades tiene el mismo nivel de autoridad que tiene el Ellen G. White o que tiene la Biblia. No sé si me entienden. O sea, los libros que nosotros tenemos allí, y hay muchos libros hoy ahí en muy buenas ofertas, especialmente ese del don profético, Sergio, es el libro que tiene que dar más barato aquí hoy. Nosotros creemos que esos libros son buenos y que Dios movió a esos autores a escribir esos libros, pero nosotros nunca le vamos a decir a ustedes, miren, este libro está al mismo nivel de Ellen G. White, o miren, este libro está al mismo nivel de la Biblia. Entonces, aunque el Espíritu Santo actúa en todos, la palabra tiene más autoridad que Ellen G. White. Y Ellen G. White tiene más autoridad que yo. Y yo tengo más autoridad que tú. No. Eso no. Pero, ¿me entienden? Pastor. ¿Me entienden? Entonces, hay un nivel de autoridad. Yo creo, hermanos, que es totalmente incorrecto que nosotros subamos al púlpito, a dar una muestra de la gran capacidad de lectura que tenemos de los libros de Ellen G. White. Es un abuso de la confianza que la iglesia ha tenido en ti, que tú te subas a un púlpito a predicar basado en citas y declaraciones de Ellen G. White. ¿Podemos usar citas y declaraciones de Ellen G. White en un sermón? Por supuesto que sí. Claro que sí. Muchas veces una muy buena cita de Ellen G. White le añade poder, le añade autoridad, le añade un toque especial al sermón, pero tú no puedes venir al púlpito a leerme 25 citas de Ellen G. White, porque tú no estás predicando la palabra. Miren, nosotros, aunque ella esté basada en la palabra, ella no es la palabra. Nosotros publicamos 2 libros. El problema con ustedes es que ustedes nada más quieren leer El Camino a Cristo y El Deseo de toda la gente. Y Ellen G. White escribió más que eso. Publicamos 2 libros que se titulan Sermones Escogidos. ¿Saben quién escribió esos sermones? Ellen G. White. Y lo hicimos para que nosotros veamos cómo era que ella predicaba. Y vaya y véalo. Aquí eran los libros. Y vea cómo era que Ellen G. White predicaba. Biblia. Esa señora conocía muy bien la Biblia y un montón de pasajes bíblicos de lo que ninguno de nosotros predicamos. Nosotros nomás predicamos de Juan y de Lucas. Les voy a andar predicando por ahí unos pasajes hermosísimos de Isaías, de Nahum, de Sofonías. Consigan esos libros y léanlo. Por suerte eso no están online. No me digan a mí, no, que yo lo tengo en el celular. No, eso no están en el celular. Pero lean esos libros de sermones de Ellen G. White.
para que usted mismo vea cómo es que ella predicaba, y usted que la sigue tanto a ella, entonces diga, bueno, yo voy a predicar como ella predicaba. ¿Y cómo era que ella predicaba? Usando la Biblia. Pues así voy a predicar yo, que digo que soy seguidor de ella. Entonces, no abusemos. Claro, está el otro extremo. Todo extremo es malo. Y ese que nada más la usa ella hay que darle una buena pela, y al otro también hay que darle otra pela. Y es el que yo no uso Elena White para nada. Yo no la leo. Lo mío es la Biblia y yo con la Biblia tengo. No. Es como que los judíos dijeran, con Moisés tenemos, y no leemos los salmos ni leemos los profetas. No. La palabra hay que leerla toda. Entonces, no se vaya al otro extremo de yo no uso Elena White y yo no la leo y yo no la pienso y yo nada, porque hay muchas cosas de las que Elena White dice que precisamente te van a ayudar a ti a entender mejor la palabra del Señor. Así que evitemos los extremos, porque todo extremo es dañino. ¿Cuántos dicen amén? El consejo es que anoten las preguntas, las escriban y la hagan llegar a nuestro presidente, el pastor Johnny Reynolds, que va a haber un momento para que todas las preguntas y las inquietudes sean respuestas, tengan sus respuestas. ¿Alguien dice amén? Vamos a colocarnos en pie, por favor. Vamos a respirar profundamente. Respire profundamente por la nariz y exhale allí por la boca.